Es siempre una alegría poder encontrarnos nuevamente para continuar con estos temas acerca de mi servicio para Dios. Y es interesante porque estamos hablando a uno de los grupos que tienen un servicio más evidente dentro de la iglesia. Así que, Pedro, el tema de hoy, ¿cómo lo llamaremos? Bueno, tiene un título bastante curioso. Ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿por qué ese título? Te voy a mandar la cama a la iglesia. Cecilia les va a explicar dentro de un momento de dónde sacamos ese título. Así que bienvenidos a nuestro mensaje de hoy. Gracias a Dios pertenecemos a una iglesia desde hace muchos años. Cecilia, yo nací en este evangelio. Tú desde hace mucho tiempo eres también adventista. Y aquí hemos encontrado siempre el gozo de servir, algo que hacer. Y nos gusta pertenecer a esta iglesia porque la iglesia siempre hará algo por nosotros y nosotros también podemos hacer algo por la iglesia. Cada miembro puede hacer algo uno por el otro. Y además es que a veces sí sucede un problema, Pedro, y es que no sabemos qué es lo que podemos hacer por la iglesia. No es que no queramos, sino que no sabemos qué es lo que podemos hacer. Y algunas personas consideran que lo poco que pudieran hacer no es importante, pero sí lo es, y eso también es verdad. Y queremos estudiar, sacar algunas lecciones de un episodio de la Biblia que vamos a leer para conocer el contexto y luego vamos a hacer algunas aplicaciones para nuestra vida hoy. La historia se encuentra en San Lucas capítulo 25, versículo 32. Dice así: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque ¿qué habían visto sus ojos? Bueno, ellos ahora sus ojos habían visto la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y sigue diciendo: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo entonces Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Pero luego la mira y dice a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ahora sí viene la parte que nos interesa en forma especial. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Wow. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que parece que no era una sola persona la que esperaba ver a Jesús, eran dos, ¿verdad? Simeón, y el privilegio fue dado a esta mujer también, Ana. Ahora la pregunta es, ¿por qué le fue dado este privilegio? ¿Quién era Ana? Vale la pena hablar un poquito de ella, aunque la Biblia no menciona mucho, ¿no? Pudiéramos llamarla Ana la vieja o la vieja Ana. O quizás no de esa manera, pero sí podemos decir, por lo que la Biblia dice, que era una mujer de avanzada edad. Era profetisa. Ese título es mejor. Y eso es muy importante, Pedro, porque pocas mujeres llevaron ese nombre en Israel. Y lo curioso de su edad, porque dice que fue 7 años, vivió con su marido, más 84 que ya llevaba siendo viuda, tenemos 91 años. ¿A qué edad se casó? Pues debe ser muy joven, como en esa época, 14, así que pasaba de sus 100 años. Pero ya hablamos de una mujer de más de 100 años.
y me llama la atención la lucidez de sus palabras y el hecho de mantenerse profetiza a pesar de tantos años. El evangelio apócrifo de Santiago, que se llama el protoevangelio de Santiago, dice que María fue criada en el templo por Ana y que Ana era la mamá de María. Eso no lo dice la Biblia, es un comentario que aparece ahí en el comentario bíblico adventista, ¿no? Es algo anecdótico, no hay prueba de que ellas se conocieran inclusive, ¿no? Y era profetisa Cecilia como María, como Débora, como la esposa de Isaías, como Hulda. Era una mujer importante. Y es curioso notar que Lucas menciona su nombre, con su nombre. A veces habla de una mujer o de la esposa de fulanito, pero aquí ya la llama por su nombre, aunque no vuelva a aparecer más en la Biblia. Pero parece que ese hecho era muy importante. Y yo decía al iniciar esta parte que ¿por qué le fue dado el privilegio de ver a Jesús? Y aquí hay una de las razones. Una de las razones era porque Ana no se apartaba del templo. Yo no sé, Pedro, si era pensionada, si era jubilada del templo, si era que ayudaba en el templo. O de pronto era una viuda que pagaba ahí por dormir en el templo, no sabemos, ¿no? Lo cierto es que ella tenía una esperanza y su esperanza era ver a Jesús. Y ella sabía que mientras estuviera en el templo, su esperanza podía cumplirse. El comentario bíblico adventista dice que la continua presencia de Ana en el templo habla elocuentemente del amor con que servía al Señor. Ella estaba en el templo para servir al Señor, ¿verdad? Y eso es tan cierto, Pedro, que nosotros dedicamos la mayor cantidad de nuestro tiempo a las cosas que en realidad nos importan. Para esas sacamos espacio y lugar en nuestra vida. Y Ana, el trabajar en el templo era algo muy importante para ella. Por eso dedicó su vida a trabajar en el templo. Y trabajar en el templo era importante en esa época porque la vida religiosa de los judíos giraba todo alrededor del templo. Había que ir en la mañana, en la tarde, el sacrificio, había muchas cosas que hacer, así que ella encontraba mucho que hacer en el templo. Y al igual que a ella, hay otros personajes que se habla, pero yo quiero comentarte algo que ahora que tú me dices que llevo muchos años en la iglesia. Yo desde que recuerdo estoy en la iglesia. Mi mamá se hizo adventista cuando yo podía tener unos 2 años. Y recuerdo mi niñez en el templo, porque mi madre fue una diaconisa y una Dorcas y una líder fabulosa. A mí me gustaría tener algo de todo su liderazgo y de su amor por el templo. Tanto era su amor por el templo, pues un día había reuniones de diaconisas, los martes o miércoles en la tarde era el día de arreglar la ropa para los pobres. El esposo de tu papá no era adventista, Mi así papá. que para él eso no era muy agradable, ¿no? Así que un día le dijo, mira Alicia, yo lo que voy a hacer es te voy a mandar la cama al templo. Y mi mamá le dijo, amén, así es. Pero de ahí el título, te voy a mandar la cama a la iglesia. A mi suegra le iban a mandar la cama a la iglesia para que viviera ahí. Y yo decía, bueno, Ana, una nueva Ana Alicia, ¿no? Eso decía el esposo que no era adventista. Y lo cierto era que yo digo que crecí en la iglesia también porque mi mamá nos llevaba a ayudar y en los pasillos de afuera de la iglesia, por supuesto, estábamos ahí corriendo y parte de nuestro tiempo lo teníamos en el templo. Pero hay algo que es una bendición, Pedro, añadida a esto de amar tanto, trabajar por el templo. Mi papá, como tú bien cuentas, no era adventista, pero mi papá fue muy, muy tremendo en su juventud y mi papá, mi abuelo le decía, mira, esto que tú me estás haciendo con tus hijos me lo vas a pagar. Y cuando mi papá se hizo viejo, un día dijo, y que, bueno, y gracias a esta mujer, refiriéndose a mi mamá, y a su iglesia, yo nunca pagué. Parece que hay bendición en estar vinculado a las actividades de la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Qué aplicación podemos sacar? Miren, nuestra iglesia es nuestra casa. Amén. Hoy la iglesia no es solo lo que tú puedes hacer allá en el templo, sino todo lo que puedes hacer por este evangelio, donde quiera que estemos. Y para ello el Señor dio dones.
dones espirituales. El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, habla de todos los dones. Ahí están: el de hacer milagros, el de sanidad, el de profecía, el de enseñanza, el de interpretación de espíritus, interpretación de lenguas. Todos los dones que nosotros vemos y que el Señor repartió para crecimiento de esta iglesia. Lo importante entonces, Pedro, está en que nosotros podamos mirar todos estos dones, que no los vamos a leer, están en Primera de Corintios porque son bastantes, pero que podamos identificar cuáles son nuestros dones. El otro día hablábamos de esto, de dones, no recuerdo en qué reunión, y me llamó la atención porque decía ciencia. Bueno, yo decía ciencia debe ser los científicos, y después entendí que ciencia es el conocer la palabra de Dios. Entonces, mira, ¿cómo podemos tener algunos dones y no sabemos que los tenemos porque quizás no los identificamos con las palabras que están allí? No todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos maestros, no todos hacemos milagros, no todos tenemos el don de sanidad ni hablamos lenguas, pero todos tenemos por lo menos algo que el Señor nos ha dado para hacer. Igual como pasó en la parábola de los talentos: a unos dio 5, a otros 2 y a otros 1. Yo estoy seguro, hermana, que muchos de los que están aquí tienen 5 o hasta 10 talentos, Cecilia. Pero también estoy seguro que ninguna carece de por lo menos uno. Y hay uno que es muy común y que a veces lo leemos y parece que no es con nosotros, el de exhortación. Decimos, esos son los pastores cuando predican. No, es cuando usted aconseja, cuando viene la chica y le habla, cuando viene el hermano y le pregunta, y usted siempre tiene una palabra oportuna y un consejo para dar, ayudar, para cambiar algunas situaciones. Y casi todas las damas lo tienen. Y miren, ¿por qué hay importancia de los dones? Porque los dones nos dicen, Pedro, algo que el Señor dijo. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Como cantamos en el himno, ¿no? Hay lugar en la amplia viña. Para todo labrador. Y es verdad. En este trabajo que se llama iglesia, o en esta misión que Dios nos dio, todos podemos hacer algo para Dios y gozarnos en hacerlo. Y lo que es más importante, Pedro, no hay don mayor ni don menor. No hay jerarquía de dones. Eso es muy importante. De pronto el pequeñito don que tú tienes de pelar el diente, por eso te ponen en la puerta de la iglesia darle la bienvenida a todos. Ese don pareciera que no ganara almas, pero sí, con eso le dices al que llega a la iglesia: bienvenido, esta es tu casa. ¿Habla eso de Cristo Jesús? Claro que sí. No hay dones más grandes y más pequeños. Y cuando hablamos de iglesia hablamos en general, porque tu casa puede ser una iglesia. Puede ser que tú no hagas nada en casa, en la iglesia, nada entre comillas, ¿no? Pero en tu casa tú demuestras tu vida, tu cristianismo, eres amable con los vecinos, eres atenta, y tu vida es un sermón. Y al ser un sermón, qué buen favor estás haciendo a la iglesia. Elena G. de White, en la revista Review and Herald del 5 de enero de 1905, da estas aplicaciones muy apropiadas a nuestro tema. Una, hay una gran obra que hacer en nuestro mundo. Otra, Cecilia: los hombres y las mujeres han de ser convertidos, no por el don de lenguas ni la operación de milagros, sino por la predicación de Cristo crucificado. Y a veces lo predicamos solo con una sonrisa. Y por humilde que sea su esfera, por modesto que sea su trabajo, si usted trabaja en armonía con la palabra del Salvador, Él se revelará por intermedio de usted y su influencia atraerá almas a Él. Qué bonita declaración, Cecilia. ¿Qué más dice? No importa qué encuentre en nuestras manos para hacer, trabajando mientras es día, hemos de hacerlo, me encanta esto, con alegría. Y cualquier sacrificio que seamos llamados a hacer, hemos de hacerlo alegremente, como para Dios. Y hablando de dones, ella termina diciendo: al sembrar junto a las aguas, descubriremos la verdad de estas palabras: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Un trabajo desinteresado por las almas nos da profundidad y firmeza de carácter, dice ella también en otro comentario. Trae paz y felicidad al que posea ese carácter. Nuestras aspiraciones se elevan, dejamos de andar pensando en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestros achaques, y pensamos más allá, cuando estemos en el cielo. Y no hay lugar para la pereza ni el egoísmo.
No, los que de esta manera ejercitan las gracias cristianas van a crecer y cada día el trabajar los hace más fuertes. Y hay algo muy lindo, Cecilia. Ajá. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno, están obrando ciertamente su propia salvación. Qué bonita promesa aparece en el libro Camino a Cristo, página 80. Y nosotros lo hemos escuchado mucho eso, ¿verdad? Trabajando por otros te salvas a ti mismo. Y es tan cierto y tan verdadero porque aun cuando te da depresión, el psicólogo te dice, ve, trabaja por otros para que veas que te mejoras. Miren, escuchad Jesús. Una tarea, nos dice, la tarea de hoy, la tarea de hoy, Cecilia, al terminar esto, ¿qué vamos a hacer? y es lo que dice el himno, ¿verdad? La tarea es encontrar en qué vamos a trabajar, porque de que hay en que trabajar, hay. Y el himno, escuchad Jesús nos Ahora dice que terminemos, cántenlo. vamos a decirles que canten, eso iba a decir, que lo canten y encuentren allí. Me encanta. A mí la estrofa que más me gusta, Pedro, escoge una. Yo voy a escoger la que más me gusta. Y es esta. Si no logras que tus culpas reconozca el pecador, conducir los niños puedes al benigno Salvador. Madres. Me gusta por eso, porque algunas mamás piensan que no están predicando y no hay mejor sermón que el que usted predica cuidando a sus hijos. Y a mí me gusta esta, Cecilia, si careces de riqueza, lo que dio la viuda da. Que si por Jesús lo dieres, Él te recompensará. Qué bueno, hermanas, que tenemos, ¿verdad?, dones y talentos que usar para el Señor. Él nos dice en la primera estrofa de esta himno, ¿quiénes van a trabajar? ¿Quién responde a su llamada? ¿Y qué debemos decir? Heme aquí, voy yo, Señor. Hermanas, Cecilia, hazle la invitación final. Queridas y queridos, porque yo sé que algunos están escuchándonos también. No importa en lo que tú trabajes, hazlo bien, con alegría y gozo para el Señor. Que nuestras manos, cuando Jesús regrese, se encuentren trabajadas. Que el Señor sepa que estas manos trabajaron para servir. Y cuando el Señor venga, la recompensa será abundante. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.